Serie Un Año Fructífero, parte 4, Fructificando en la Paz. Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. Continuamos con esta preciosa serie de enseñanzas, Un Año Fructífero. Dios nos ha dicho: quiero que fructifiques en mi amor, en mi gozo. Y en este cuarto episodio vamos a ir a la palabra y vamos a aprender sobre que hay algo que el Espíritu Santo está produciendo y quiere hacer crecer dentro de usted. Y eso se llama el fruto de su paz. Al igual que el gozo, la paz es una experiencia espiritual. Y es importante porque a lo largo de esta serie debemos de entender que una cosa es lo que sucede afuera de nosotros y otra cosa es lo que sucede dentro de nosotros. Si usted ya tuvo un encuentro personal con Jesucristo, déjeme decirle que dentro de usted está sucediendo algo. Si está dejando usted que su vida con Dios esté en una plenitud de relación, dentro de usted están sucediendo cosas buenas porque se están produciendo frutos. Pero si usted no ha cuidado su relación con Dios, déjeme decirle que poco a poco hay un árbol que está secándose. Por lo tanto, va a ser muy obvio que usted, tanto el amor, el gozo como la paz, no lo busque dentro de usted, no lo busque en Dios, sino lo busque en agentes externos. Y es muy común ver cómo la gente busca la paz en situaciones externas. Lo espiritual no depende de las circunstancias exteriores. Lo espiritual no depende de presiones que nosotros podamos hacer. Lo espiritual solo depende de dos cosas. Número 1, que Cristo more en nuestra vida, y número 2, dependerá de que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros porque nosotros estamos buscando de Dios. Buscar de Dios no es un trabajo. Buscar de Dios no es un pesar. Buscar de Dios debería ser un deleite. Por eso no quiero catalogarlo como un requisito para un fruto. Realmente nuestra vida y nuestra relación con Dios debe ser como una relación con un amigo, con un buen compañero. Un deleite, es un disfrutar. Nuestra vida debería de ser disfrutar con Dios y como resultado, entonces viene la fructificación. Es por ello que necesitamos enfatizar una vez más ese aspecto de la fructificación. No olvide que adheridos a Jesucristo a través de la fe, podemos y debemos de manifestar esas cualidades. Dios trabaja en nosotros. Nuestro trabajo sería acercarnos a la palabra para que ella nos limpie. Y luego debemos de permanecer. Ok, centrémonos entonces ahora en este tercer fruto, el fruto de la paz. Hay una bella historia que desde que yo la escuché me impactó, me conmovió y me hizo entender la diferencia entre la paz que el hombre puede generar versus la paz que Dios quiere producir. Se cuenta la historia de un rey el cual quiso celebrar su reinado pidiéndole a los más grandes, talentosos artistas de la comarca que le dibujaran, que le pintaran y que le hicieran un cuadro que tuviera que ver con la paz perfecta. A lo cual muchos se apuntaron, ya que aparte de quedar bien con el rey, iban a ser premiados. Llegó el día de la presentación, el cual el rey iba a escoger de los muchos cuadros, la paz perfecta. Después de una elección exhaustiva, eligieron 2 cuadros y el rey iba a escoger. El primer cuadro visualizaba un hermosísimo paisaje,
un sol radiante, un cielo azul con una intensidad grande. Había una hondonada de grama verde resplandeciente y también había un agua cristalina que se podía apreciar en el cuadro. A lo lejos también se apreciaba un árbol frondoso, verde con deliciosos frutos. Y ese árbol tenía un pequeño movimiento que simulaba que el viento soplaba agradablemente. Era muy cautivador ese cuadro. De hecho, el rey casi escoge ese. Pero el otro cuadro, finalista, era un cuadro contrastante. Era un cielo negro. Era una lluvia fuerte que caía y a la par de esa lluvia habían rocas de color gris con una catarata que caía de una forma violenta contra las rocas. Y sumando a esa catarata la lluvia fuerte, había una brisa que casi no lograba ubicar el fondo de ese cuadro. Dentro de todo ese escenario negro, gris y blanco, había un pequeño color amarillo con verde. Y eso le llamó la atención al rey, porque al fondo de esa catarata había una pequeñísima cueva, el cual contenía un pequeño nido de aves. Y allí estaban unos polluelos, y los polluelos podían dormir plácidamente en medio de todo ese panorama gris. El rey entendió que ciertamente, al igual que el primer cuadro, todos anhelamos y buscamos que nuestra vida sea de esa manera. Cero problemas, cero circunstancias grises, todo fuera color perfecto. Pero el rey entendió que la paz perfecta tenía que ver con el segundo cuadro. ¿Cómo esos pequeños polluelos custodiados por su mamá ave podían estar tranquilos y hasta durmiendo en medio del ruido de la lluvia y de la caída de la catarata, en medio de los truenos que el pintor simuló para dar ese contraste? Esta anécdota nos ilustra definitivamente la paz que el mundo y el hombre produce, quiere, desea, aspira y trabaja para ello, versus la paz que nosotros podemos disfrutar en Cristo Jesús. Paz no es ausencia de problemas, queridos hermanos. Paz no es ausencia de tormentas. Paz es una experiencia espiritual que uno tiene en su interior de tal manera que no importa lo que esté sucediendo alrededor, uno puede estar tranquilo. Esta es una historia ficticia, pero lo que a continuación quiero que usted y yo leamos en la Biblia está allí en la Biblia y es algo muy similar. Vaya a su Biblia, por favor, en Mateo capítulo número 8, versículo número 23 en adelante. Dice la Escritura: Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Paremos acá. Note usted, por favor, este escenario. El escenario es en el agua. El agua es uno de los lugares más inestables. ¿Qué pasa si usted se mete al agua? Se hunde. Así que por eso le hablo de que un escenario inestable. Luego se desata una tormenta. Una tormenta en un lugar inestable, eso es para que sea un gran problema. Y los discípulos,
unos expertos pescadores le tienen miedo a todo ese escenario que en teoría ellos no deberían de temer. Dicen que ellos se sentían morir, se sentían que estaban hundiéndose. Quizás sí, quizás no, no lo sé. Pero lo que nos debe de importar es la acción de Jesús. Mientras que los discípulos estaban atormentados, mientras los discípulos sentían morirse, Jesús dice, estaba dormido. Yo no sé, querida audiencia, pero no sé cuál ha sido en su experiencia el lugar más atípico en el cual usted se ha quedado dormido. Yo a lo sumo pienso que donde me he quedado dormido es en un autobús. ¿Se ha quedado dormido usted en un autobús? Bueno, yo sí, yo recuerdo muy bien que iba a un lugar X y de repente solo sentí que me tocaron el hombro y me dijeron, señor, ya llegamos, ya paramos, ya llegamos al final de vuelta. Ya había pasado más de 10 kilómetros del lugar donde yo tenía que ir a mi destino. Me había quedado dormido. ¿Qué le parece? Pero he sabido de gente que se puede quedar, por ejemplo, dormido parado. Yo he sabido, yo no he tenido la experiencia. Gente que se sienta en una banca de un parque y se queda dormido, etcétera, etcétera. Pero pues yo seguramente en algún momento, por mi cansancio y por la comodidad de ir en ese bus, pues me quedé dormido. Hay ciertos escenarios que nos presentan la oportunidad de descansar, pero en un lugar donde se mece, donde hay ruidos de olas, ruidos de tormenta, de truenos, dormirme o se está muy cansado o se tiene una gran paz. Y ese es el caso de Jesús, hablando de la segunda opción, dormido en medio de la tormenta. Esto es bien importante analizarlo, porque la experiencia de vivir en Cristo y disfrutar de su paz. Cuando uno tiene la paz de Dios, repito, no importa lo que sucede alrededor nuestro, uno va a guardar la tranquilidad y uno va a saber actuar. El final de la historia, solo para que usted se quede como referencia, dice el verso 26, él le contestó, ¿por qué están temerosos? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ahí está. Para nosotros paz es esa última palabra, tranquilidad. Pero paz en el lenguaje bíblico, en el lenguaje de la fe, en el lenguaje espiritual, no es necesariamente tranquilidad. Sí es tranquilidad, pero no porque el ambiente está tranquilo, sino porque interiormente yo tengo confianza, yo tengo seguridad, yo tengo propósito, yo tengo fe y eso me hace estar tranquilo. Precisamente entonces eso es lo que el Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros y que eso siga creciendo y a eso le llamamos el fruto de la paz. Mire, la gente anda buscando la paz. Por eso es que las organizaciones tratan de mediar a través de charlas, a través de acuerdos, porque la gente busca la paz. ¿Por qué la gente, por ejemplo, se va a vivir a lugares exclusivos donde hay seguridad? Porque la gente busca la paz. ¿Por qué la gente migra de una nación a otra? Porque la gente busca la paz. Todos buscamos la paz, pero la paz perfecta que proviene de Dios no está en un lugar seguro, no está en una nación en cierto país, no está en un acuerdo, no está en un muro, no. Esa paz se encuentra a través de Jesucristo y una relación constante. Partiendo de eso, queridos hermanos, entonces, después de que nosotros
tenemos ese encuentro personal con Dios, recibimos el perdón de nuestros pecados y nos reconciliamos con Dios y andamos en sus caminos, empezamos a experimentar su paz, esa paz que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos de entender que esa paz se va a manifestar de 3 maneras y aquí comienza nuestro mensaje. La paz, el fruto de su paz, se manifiesta en 3 direcciones. Por favor, vamos entonces a comenzar hablándole de la primera dirección que el fruto de la paz nos va a dirigir. Acompáñeme, por favor, al capítulo número 5 de Romanos. Romanos capítulo número 5, versículo número 1. Dice la versión Dios habla hoy: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En primera instancia, para ver que esa paz como fructificación se dé en mi interior, primero tengo que entender que yo necesito estar en paz con Dios. Queridos hermanos, si hay algo que tenemos que saber de Dios, porque con Él nos relacionamos, es que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de paz. Quiero leerles lo que Isaías capítulo número 53, versículo número 5 dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molidos por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Cristo no solo murió para salvarnos del pecado. Cristo, en el precio que Él pagó con su muerte, incluyó que Él quería que disfrutáramos de su paz. Y el primer aspecto de la paz, la cual deberíamos nosotros de cuidar, es precisamente una paz para con Dios. No vaya a pensar que Dios pelea con nosotros, pero quiero que usted considere que nosotros sí a veces nos peleamos con Dios. El hombre es así. Isaías 66 dice de la siguiente manera en el versículo número 12. Ponga atención, por favor. Dice: porque así dice el Señor, hacia ella extenderé la paz como torrente y las riquezas de las naciones como río desbordado. ¿Por qué hablo de esto? Porque de nosotros no puede surgir ese aspecto de reconciliación. Nosotros, en nuestra naturaleza y decadencia pecaminosa, no podemos engendrar un deseo de paz. Por eso la tendencia siempre, humanamente hablando, es conflicto. Pero Dios no es así, porque no solo Él murió por nuestra paz, sino también Él nos da paz, pero no una paz que venga por gotitas, sino dice, como un torrente. ¿Qué le parece? Porque Él desea que usted y yo experimentemos paz primero para con Él. Así que, queridos hermanos, yo no sé si usted está en paz con Dios. ¿Cómo uno sabe que uno está en paz con Dios? Filipenses capítulo número 4, versículo número 7 dice de la siguiente manera: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Note, por favor, la paz de Dios, esa paz que viene como resultado del sacrificio de Cristo y que la recibimos en nosotros a través de poner nuestra fe en el Cristo Salvador,
va a venir y va a sobrepasar nuestro entendimiento, nuestros corazones y nuestros pensamientos. Si esa paz llega ahí, entonces vamos a experimentar el versículo siguiente, versículo número 8 de Filipenses 4. Por lo tanto, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. La evidencia que el apóstol Pablo nos presenta para que nosotros miremos que estamos caminando en la paz de Dios es lo que nosotros estamos pensando y actuando, pensando y actuando. Si mi pensamiento es un pensamiento verdadero, respetable, justo, puro, amable, digno de admiración, que merezca elogio, entonces mi actitud, mi acción será lo que yo pienso. Y eso va a ser una señal de que yo estoy en la paz de Dios o en paz con Dios. No sé si me estoy dando a entender. Lo que quiero decirle, querido hermano, es que esta medida que nos pone el apóstol Pablo es muy grande. Por eso es que el fruto de la paz es algo que necesita ir creciendo. Quizás usted pudiera considerar, estoy trabajando en lo puro, mi hermano, pero en lo amable me cuesta. Estoy trabajando en lo respetable, pero en la verdad me cuesta. Claro que sí, se entiende eso, pero esa es señal de que usted ya está empezando a dar evidencia de que el fruto de la paz está en usted y ahora, de acuerdo a mi comunión con el Señor, va a ir creciendo, creciendo, creciendo. ¿Se recuerda lo que hablamos en la introducción, en el primer mensaje de esta serie? Hablamos de 3 niveles de fruto. El fruto, el más fruto y el mucho fruto. Lo importante es que estemos en cualquiera de esos 3. Lo peor es no fructificar allí, no dar ni fruto, ni más fruto, ni mucho fruto. Eso es señal de que mi comunión con Dios va mermando. Por lo tanto, la paz que yo debo de tener con Dios no está siendo establecida en mi vida. Así que esa es la primera dirección del fruto de la paz. Voy a estar en paz con Dios. Voy a estar en un contentamiento con Dios, disfrutando de una relación pacífica con Dios. ¿Qué le parece? Así que si usted está disfrutando eso, está dando fruto. Y es lo primero que usted se beneficia es para con Dios. La segunda dirección, el cual el fruto de la paz nos va a llevar, es a lo que Colosenses capítulo número 2, versículos 13 en adelante dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muy bien. Quiero explicarle este versículo porque este es un versículo que tiene un enfoque de carácter judicial. Yo no sé si en algún momento usted ha tenido una experiencia donde ha estado en un proceso judicial. Déjeme decir que yo en algún momento en mi vida lo tuve. De hecho, he tenido 2. Una que tenía que ver con un accidente y otro que tenía que ver con una cuestión de carácter financiero. Así que yo tuve que entrar en un proceso. Y en el proceso lo que uno está buscando es que el juez lo declare inocente. Eso es lo que al final
tanto el culpable como el inocente busca, porque usted puede ser inocente y usted se puede declarar inocente, pero entre comillas, lo que la justicia humana busca es hacer lo justo y declarar al inocente inocente y culpable al culpable. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que no hay mejor cosa, no hay mejor experiencia cuando uno está en estas situaciones, cuando el juez le dice y le dictamina a usted, usted es inocente, aquí están sus documentos, aquí está su finiquito, usted no le debe nada a nadie. ¿Sabe qué uno experimenta, querido hermano? Y perdone esa expresión, pero uno experimenta una gran paz. Yo recuerdo la última vez que fui a ese lugar donde me iban a dar un finiquito y estaba un poquito tenso porque, vaya, cuando uno está ahí en esa situación, déjeme contarle que a veces inesperadamente suelen hacer otro tipo de citaciones, etcétera, etcétera. Pero en esa tarde recuerdo bien que el juez dijo, don Carlos, aquí está, tome, usted no le debe nada a nadie. Y yo sentí una paz y le di gracias a Dios. Dije, gracias Señor. Pero vino una tranquilidad en mi ser. Bueno, desde esa perspectiva le ejemplifico lo que Pablo escribió en esta escritura de Colosenses 2:13. Porque delante de Dios, queridos hermanos, éramos culpables. Merecíamos la muerte y ser condenados. Había un acta de decreto, dice el apóstol Pablo. Y es que cuando uno no ha finiquitado algo, uno se siente intranquilo. Por eso es que si el hombre, escuche bien, si el hombre no se acerca al Señor, va a sentir y va a caminar de esa manera, como que algo le hace falta. Por eso el mismo Salomón en Eclesiastés describe que su experiencia fue que él buscó en todos los aspectos de la vida qué le podía satisfacer y no encontró nada. Claro, ¿por qué? Porque donde Salomón, él buscó, pues no estaba Dios, y lo que estaba era el pecado, y eso lo alejaba más de Dios. El problema es que el hombre cuando se encuentra con Dios, o mejor dicho, la bendición es que cuando el hombre se encuentra con Dios, no entiende, y ese es el problema, no entender que no importa cuál sea su condición, si está endeudado, si está enfermo, si su familia está desintegrada, pero la bendición que uno recibe cuando uno se pone a cuentas es que uno entra a una paz consigo mismo. Y ese es el segundo enfoque, porque Dios a través del fruto del Espíritu no solo quiere que estemos en paz con Él, sino que estemos en paz con nosotros mismos. Queridos hermanos, hay gente que no tiene paz en su interior consigo mismo. Hay gente que se vive acusando y recordando de todo lo malo que era. Ya le pidió perdón a Dios en teoría, pero realmente siempre vive recordando lo malo con un gran pesar, y no es así. Y por eso, ahora leo el pasaje una vez más, estando muertos en pecado y estando en la circuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Jesucristo. Escuche, y este es algo importante, perdonando todos. ¿Cuántos hermanos, cuántos pecados nos perdonó Dios? Todos. Usted no le debe nada a nadie, y una vez usted se ha arrepentido. Por lo tanto, anula el acta de los decretos, y eso a usted le debe de dar tranquilidad, le debe de dar paz.
Y de esa manera usted puede disfrutar. ¿Sabe por qué la gente no disfruta de lo que tiene? Porque no tiene paz ni con Dios ni consigo mismo. Hermano, no importa lo que hayas hecho. Si Dios ya te perdonó, si tú ya le pediste perdón a Dios en Cristo Jesús, Dios te ha perdonado. Y ten una convicción. Ten paz. Ya pasó. Ya eso está anulado, ya está decretado de parte de Dios. Y eso es parte del propósito de la fructificación. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo va a venir constantemente y va a querer acusarte y recordarte lo que habías hecho y lo que Dios ya te perdonó. Pero como tú estás disfrutando de su paz a través de su comunión, entonces, aunque te recuerden, tú vas a saber, no, Dios ya me perdonó. Dios ya me perdonó. Aún, no solo Satanás, que es el que nos acusa, sino, ¿sabes qué? Tu misma conciencia. La conciencia a veces nos juega un papel traidor en nuestra vida. La conciencia a veces nos funciona, generalmente siempre nos funciona, pero algunas veces nos quiere recordar y llevar por algo que ya ha sido cancelado, perdonado. Necesitas entrar en paz contigo mismo. Y eso es algo que quiero hoy, de parte de Dios, hablarte. Porque hay gente en este momento que me está escuchando que no tiene paz consigo mismo, que está acusada por algo. Yo quiero decirte en el amor del Señor: pecado confesado, pecado perdonado. Escucha esta palabra de parte de Dios para tu vida. Pecado confesado, pecado perdonado. Hay dos razones por qué no tienes paz contigo mismo. O porque no le has confesado a Dios algo y lo estás reteniendo en tu corazón, por lo tanto Dios no ha podido perdonarte. O estás escuchando otras voces, las cuales te están recordando eso. Pero como tú ya le confesaste, puedes decirle a esas voces lo que Pablo nos escribió en Colosenses 2:13. Él me perdonó todos los pecados y anuló el acta de los decretos que había en tu contra, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y esa es tu garantía de que vas a tener paz contigo mismo. Y entre más te relaciones con Dios, esa va a ser una convicción que te va a acompañar, y el enemigo y las voces van a querer atacarte, pero esa paz no va a ser estorbada, sino vas a desarrollarla para contigo mismo. ¿Qué te parece? ¿No le das gracias a Dios por ello? Y bueno, para cerrar nuestra reflexión, la paz no solo se direcciona hacia Dios, no solo se direcciona hacia con nosotros mismos, también se relaciona con el prójimo. Quiero leerte algunas escrituras, un par de escrituras que nos van a ayudar a entender este tercer punto. Dice Romanos, por favor, si tienes ahí tu Biblia, Romanos capítulo número 12. Yo voy buscando aquí lo más rápido que puedo para poder leerte esta escritura de Romanos 12, 18. Dice de la siguiente manera, escucha bien lo que el apóstol Pablo nos recuerda. Romanos 12, 18. Dice de la siguiente manera, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Qué consejo tan extraordinario el que nos da el apóstol Pablo. No hay mejor cosa que estar en paz con todos, aunque algunas veces, dice Pablo, va a ser un gran desafío. Y estar en paz con todos, no hay mejor herramienta
que permitirle al Espíritu Santo que a través del fruto de la paz poder echar mano de ella y de esa manera poder cumplir lo que dice esta escritura: estar en paz con todos, no solo con algunos, con todos. El mismo Pablo escribe en su carta a los Efesios, capítulo número 4, versículo número 3. Escucha lo que dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. A veces podemos decir, es que aquí no hay unidad. Cuando uno aprecia esa falta de unidad en algún círculo, es porque allí no se está manifestando la paz. Por eso es que el fruto del Espíritu expresado en la paz nos va a ayudar precisamente para poder unificar los círculos de relaciones que tenemos. Si tú te has quejado de que en tu familia no hay unidad, pues estás diciendo, en otras palabras, en mi familia no hay paz. Por lo tanto, hoy puedes entender que puedes echar mano de ello. Así que 3 aspectos, 3 direcciones que podemos disfrutar del fruto de la paz. Primero, con Dios. Segundo, conmigo mismo. Y tercero, con mi prójimo. Y quiero finalizar hablando de algunos puntos, los que me dé tiempo, ¿qué debemos hacer para desarrollar esa paz? Hay muchas cosas que debemos hacer, pero vamos a ser bien puntuales en algunas. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo número 3. Voy a leerte 2 versículos que creo que estos van a ser importantísimos. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 10. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Está claro, ¿no? La paz no es algo que debemos de tenerla ahí guardada. La paz es algo que tenemos que desarrollarla. Y en este caso, buscar la paz implica buscar a Dios. Cuando tú más buscas de Dios, estás fortaleciendo tu relación con Dios. Ese fruto de la paz va a empoderarse en tu vida para que tú puedas hacer lo que anteriormente el apóstol Pedro nos dice: vas a refrenar tu lengua, a hablar mal, tus labios van a dejar de proferir engaños, te vas a apartar del mal, vas a hacer el bien porque estás buscando la paz. Muy bien, en el pasaje anterior de Efesios capítulo número 4 y en el verso 3, nos habla de esforzarnos para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Note la primera palabra, esforzarnos. ¿Qué significa esforzarnos? ¿Será que nosotros tenemos que estar buscando a través de acuerdos con aquellas personas difíciles, aquellas personas que nos tratan mal para estar tranquilos? No, esforzarnos está hablando el apóstol Pablo que no dejemos de buscar a Dios. Debemos de hacer un esfuerzo, porque si uno decae en su vida con Dios, se está dejando de esforzar. Por lo tanto, una de las evidencias es que vamos a entrar fácilmente en conflicto. Así que, queridos hermanos, y hay otros pasajes que yo quisiera compartirles, pero ya no hay tiempo, y yo quisiera entonces hacerle un llamado a usted en este momento para que reflexionemos. Dios nos ha dado de su Santo Espíritu, y ese Santo Espíritu nos da la capacidad de fructificar, y una de las formas de fructificar es que Él nos ha dado de su paz. Primero, para que la disfrutemos con Él. Segundo, para que la disfrutemos con nosotros mismos. Y tercero, para que la disfrutemos con los demás. La clave es buscar de Dios, relacionarnos con Él, y de esa manera el Espíritu Santo estará sobreabundando en nuestra vida con esa paz. Que Dios te bendiga
Y la próxima semana no te pierdas otro episodio de esta serie, Un año fructífero. Voz Evangélica de América, Radio BEA.